Entonces, hermanos, vamos a comenzar con esta predicación. Les decía, el tema se titula La siega en Pentecostés. Y la lectura inicial que tenemos es Levítico 23, versículos 9 y 10, que dicen así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Cuando se establece esta solemnidad de Pentecostés, en un inicio se le da diferentes nombres, aunque de manera contundente se menciona en el libro del Éxodo capítulo 23, antes de explicar este que acabo de leer con ustedes. Éxodo 23, en el versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Entonces ahí menciona el nombre de la fiesta de la siega. Es la primera vez que se menciona y de hecho es precisamente el punto que queremos abordar en esta ocasión, porque nos queda muy claro que cuando ya nuestro Dios empieza a estipular ya las determinaciones más específicas con respecto a esta solemnidad, es hasta Levítico capítulo 23 que empieza a explicarnos cuál va a ser el procedimiento o el método en el cual se va a celebrar esta hermosa solemnidad. En Éxodo solamente mencionaba sobre la solemnidad o esta fiesta de la siega, pero no más, no nos dice fecha, no nos dice el cómo, no nos dice el por qué, pero en el caso de Levítico 23 ya nos empieza a explicar los detalles. Y lo primero que explica es, cuando entres en la tierra que yo te doy, es decir, esta solemnidad no la iban a poder cumplir en el desierto, tenían que esperar a entrar a la tierra prometida y entonces sí participar de esta solemnidad. Cuando entraran a la tierra prometida, dice, y segareis tu mies, voy a poner entonces en una pequeña presentación, vamos a ver algunos detalles. Esperemos que esto tampoco nos vaya a saturar el internet, pero bueno, aquí ya está la presentación, espero que la estén viendo. Sí, y vamos a ver algunas palabras. La primera en el glosario es acerca de la cebada. Ahorita les voy a explicar por qué, pero es importante que yo les lea. Dice con respecto a la cebada. Planta anual de la familia de las gramíneas, parecida al trigo, con cañas de algo más de 60 centímetros, espigas prolongadas, flexibles, un poco arqueadas y semilla ventruda, puntiaguda por ambas extremidades y adherida al cascabillo, que termina en arista larga y que, entre otros usos, sirve de alimento a diversos animales. Bueno, cuando hablamos acerca de la mies, significa que son ciertos cereales. Y el primero que les estoy leyendo es acerca de la cebada. A lo mejor alguien ha escuchado acerca de este cereal, pero la cebada, dice, es una planta anual de la familia de las gramíneas. Esto se da anualmente. Y otro cereal, que es el trigo, género de plantas de la familia de las gramíneas, con espigas terminales compuestas de 4 o más carreras de granos, de los cuales triturados se saca la harina con que se hace el pan. Hay muchas especies y en ellas innumerables variedades. Estos dos tipos de cereales o de plantas que vamos a ocupar a lo largo de esta explicación es importante que lo entendamos desde un inicio, porque si nos damos cuenta de manera inicial en la cebada, dice que es una planta anual. En el caso del trigo, pues no nos deja ver ese significado, pero son dos cereales de la misma familia, de la familia de las gramíneas. Bueno, entonces esto lo tomaremos en cuenta para lo que vamos a explicar posteriormente. La siguiente palabra que definimos es segar. ¿Qué es segar? Cortar mieses o hierba con la hoz, la guadaña o cualquier máquina a propósito. Así que cuando hablamos acerca de segar es cortar mieses. No todos estamos tan relacionados con estos términos porque a lo mejor la mayoría no nos dedicamos al campo. Pero ¿qué es una mies? Aunque yo ya se los había explicado, les leo la definición. Cereal de cuya semilla se hace el pan, tiempo de la siega y cosecha de granos. Entonces, cuando decimos cortar mieses, tiene que ver con cortar esas semillas, ese cereal puede ser de diferentes, como es el caso de la cebada o del trigo. Entonces, cuando hablamos de mies, tiene que ver con cereales. Cuando hablamos de segar, normalmente tiene que ver con la situación de cortar esas mieses, de cortar esos cereales. Y el último, que también mencionamos en la lectura del Levítico, un homer. ¿Qué es un homer? Es una medida de capacidad.
y el Homer es 1/10 de una efa. ¿Y qué significa esto? Entre 2.5 litros a 3.7 litros aproximadamente. Entonces vamos a poner un número intermedio de unos 3 litros aproximadamente, es un Homer, para que nosotros imaginemos una jarra de 3 litros, que sabe ser una jarra grande, para que sepamos más o menos la capacidad de lo que nos va a expresar la palabra de nuestro Dios. Entonces, solamente quise compartir con ustedes estas definiciones para que ahora que entremos en materia, dice Levítico capítulo 23, regresemos a nuestra lectura inicial. Y aquí mencionaba, versículo 10, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y cegareis su mies. Fíjense cómo la Biblia se ocupa bastante bien los términos y las palabras, porque dice, y cegareis su mies y cortes todos esos cereales, traeréis al sacerdote un Homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Como nosotros escuchamos la palabra frutos, pensamos que tiene que ver con una fruta, como si fuera una manzana, una guayaba, pero realmente aquí esto que está mencionando tiene que ver con cereales. Lo recalco para que nos quede claro a lo largo de la lectura. Entonces es el tiempo de la siega, es el tiempo en el que se cortan esas plantas que son cereales y que lógicamente tienen semillas. Entonces lo que deberían de traer es un Homer de lo que ellos vayan a cegar. Pero aquí es muy interesante esta lectura porque pareciera que en 2 ocasiones se hace una siega, que en 2 ocasiones hay un momento en el que se cortan esos cereales. Y sí, así es, porque cuando pase esto, dice el versículo 11, el cual habla del sacerdote, mecerá el Homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Entonces, aquí nos está hablando el siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Si nosotros revisamos con mayor detenimiento Levítico capítulo 23, nos habla precisamente de las solemnidades de nuestro Dios. Lo primero que toma como referencia es la solemnidad más continua, que es el sábado, y le pone la característica. El sábado es una santa convocación, sábado semanal, y después se empieza a explicar todas las solemnidades que tienen que ver, algunos con sábado y otros días que se deben de guardar de respeto para nuestro Dios. Lo primero en el año, el primer sábado importante o el primer día importante del año después del sábado semanal, encontramos la fiesta de la Pascua, que aunque no es un sábado ceremonial, pero que es muy importante también de llevar a cabo y de respetar. Ahora, la Pascua se complementa con la fiesta de los ácimos y ahí sí encontramos 2 sábados ceremoniales. El día 15, que es un primer sábado ceremonial, y el día último de esos 7 ácimos también es un sábado ceremonial. Entonces, si leyéramos ustedes en casa, les voy a pedir de favor que lo lean porque realmente no tenemos mucho tiempo para la explicación, pero ustedes se van a dar cuenta que es lo primero que explica. Ahora, cuando empieza con la siega, cuando empieza con la fiesta de Pentecostés, dice que van a cegar la mies, tienen que llevar 3 litros de ese cereal al sacerdote, él lo va a mecer, es un Homer, y lo va a hacer el siguiente día del sábado. Entonces, el sábado de los que están mencionando al principio, el único que no es el semanal, porque si fuera el semanal, pues tendría que hacerlo cada semana, pero aquí está hablando de un sábado especial diferente. Y el primer sábado que se menciona en el año como algo importante es el primer día de los ácimos. Es el primer sábado que hay. Entonces, por eso hace referencia a ese sábado, así nosotros también lo consideramos, y significa que el día siguiente de ese sábado sería el día 16 de Nisan. 14 es la Pascua, 15 el primer día de los ácimos, y ese es el sábado ceremonial. El siguiente día de ese sábado sería el día 16 de Nisan. Entonces, a partir del día 16 de Nisan va a comenzar una contabilidad que, para poder abreviar un poco, dice en el versículo 15, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, otra vez está hablando del día 16, desde el día en que ofrecisteis el Homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente. Ahora, aquí lo que está mencionando la palabra de nuestro Dios es que tienen que contar 7 semanas a partir del día 16 del mes de Nisan. 7 semanas.
7 por 7 días de cada semana son 49 días. Dice, y después de que terminen esas 7 semanas, vas a entregar un nuevo presente. Ese nuevo presente es el día que nosotros conocemos como Pentecostés, como la fiesta de la siega, como la fiesta de los primeros frutos. Pero nosotros podríamos pensar, ¿por qué nuevo presente si ya se entregó algo desde el día 16? ¿En dónde está lo nuevo? Dice el versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de paces. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, o será santa convocación. Ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo por vuestras edades, o por vuestras habitaciones, por vuestras edades. Así que, algo muy interesante, hermanos, y esto lo quiero compartir con ustedes. Hace muchos años en la iglesia sí se celebraba la fiesta de Pentecostés, pero en un inicio solamente se reunían en la mañana, a partir de la mañana, como está expresado en Hechos capítulo 2. Pero posteriormente del estudio en ciertos concilios se determinó por estos últimos versículos que estoy leyendo que el día de Pentecostés también es un sábado ceremonial. Y es por eso que ahora tenemos la recepción del día de Pentecostés hasta que termina el día. Es un sábado ceremonial, 24 horas, de acuerdo a ese versículo. ¿Cuál es el nuevo presente? El nuevo presente dice que tenían que llevar pan ahora con levadura, pero ese pan lo hicieron con harina. ¿Harina de qué tipo de cereal? El nuevo presente tiene que ver con el trigo. ¿Cómo podemos saber esto si en la lectura no nos dice con exactitud de este punto? ¿Y cómo podemos saber que tiene que hablar de 2 cereales? Bueno, tenemos que leer ahora en Éxodo, capítulo 34. Este versículo nos va a esclarecer esto que estoy preguntando. Éxodo, capítulo 34, dice el versículo 22. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo. Entonces, ahí está muy claro. La fiesta de las semanas, que es la fiesta de la siega, tiene que ser al principio de la siega del trigo, porque lógicamente en la parte de la cosecha, de la siega, hay diferentes momentos. Dijimos que estos cereales no se dan todos los días, son por temporadas. Ahora, aquí nos especifica que cuando sea la fiesta de las semanas, tiene que ser a principios de la siega del trigo. Y es por eso que nosotros ahora entendemos que el nuevo presente que se entregaba era precisamente lo primero que salía de la siega, pero del trigo, porque es el tiempo en el que tenían que realizar esta solemnidad. Y haciendo cuentas y viendo en Israel cómo se maneja todo esto de los sembradíos y de los cereales, podemos darnos cuenta que lo que se siega en tiempos, vamos a hablar del mes de Abib, que es cuando empieza la cuenta del Homer, es la cebada. Es lo primero que encuentran en el año, la cebada. Por eso lo que se da de ese Homer es también un cereal, pero no puede ser trigo porque aún no se da el trigo, sino lo que realmente están llevando en esa contabilidad del Homer es cebada. Y cuando llega la fiesta de Pentecostés, el día 50, 50º, ese día lo que llevaban era unos panes ahora sí con levadura. La diferencia pan con o sin levadura es precisamente que el pan sin levadura es una galleta. Lo que hace la levadura es una enzima que rompe, hace que se infle, y por eso nosotros el pan dulce que acostumbramos en México, por eso está como infladito, porque tiene levadura. Entonces lo que hace es romper, infla la levadura, y es lo que tenían que llevar ahora en Pentecostés. Pan con levadura, a diferencia de lo que se hizo en la fiesta de los ácimos, ahora es pan con levadura, 2 panes tenían que llevarlos, pero con harina de lo que habían ellos obtenido de la siega, de ese cereal que ahora es el trigo. Y queda muy claro con Éxodo capítulo 34 que acabamos de leer. Dice ahora el capítulo 23 de Levítico, regresemos a nuestra lectura.
Porque aquí quiero enfatizar algo que en ocasiones perdemos de vista, o que solamente leemos hasta el punto donde consideramos más importante, pero hay una enseñanza muy especial en la fiesta de Pentecostés. Nosotros cuando preguntamos por qué celebramos la fiesta de Pentecostés o cuál es el punto clave, ya les decía desde el principio que normalmente tomamos dos situaciones, la data de la ley y el derramamiento del Espíritu Santo. Pero realmente en el capítulo 23, que empieza a desglosar todo acerca de la fiesta de la siega, tiene que ver con la siega misma, pero también una enseñanza que en ocasiones les digo no habíamos vislumbrado, pero que dice en el versículo 21, lo voy a releer y después leeré el 22, Levítico 23, 21. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Y ahí termina la idea con respecto a la fiesta de la siega y después pasará a ver acerca del mes séptimo, día primero, que ya tiene que ver con una solemnidad diferente. Este último versículo es muy importante, el versículo 22. Y cuando segares la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Hay una enseñanza también en la fiesta de la siega. La enseñanza es que podamos compartir de la bendición de Dios. Porque Dios, aquellas personas que se dedican a la siega, que tenían sus sembradíos, la bendición de Dios llegaba cuando hacían la siega, cuando llegaban y podían recoger todos esas semillas, esos cereales. De ahí salía para hacer el pan o para alimentarse, dependiendo de lo que ellos segaran. Entonces, lo que Dios les dice al pueblo de Israel es, no ciegues todo tu terreno, sino que deja los lugares alejados, los que están a los extremos, no los ciegues, que no pase tu hoz por ahí, déjalos ahí y vas a dejar de entrar a tus sembradíos, dice aquí, al pobre y al extranjero le vas a dejar esa parte de tu siembra para que él se pueda alimentar. El pobre no tiene de dónde mantenerse. El extranjero seguramente llegó y no ha podido consolidar su vida en el país donde ahora tú te encuentras. Entonces, para el pobre y para el extranjero, vas a dejar tú esos extremos de tu sembradío. Eso, hermanos, nos da a entender que nosotros debemos de ser personas compartidas, que en esta fiesta de Pentecostés debemos de compartir. Ahora, ¿qué podríamos compartir? Pues lógicamente, si hablamos de manera literal, podemos compartir algo material, algún alimento, alguna situación económica incluso, pero podemos ir más allá, porque la misma escritura nos menciona que hay situaciones que tienen simbolismos en la Biblia. Estos simbolismos también nosotros los tomamos en cuenta porque Jesucristo mismo dice en el Evangelio de Mateo, vamos a Mateo capítulo 13, quiero que nos demos cuenta que Jesús en varias ocasiones ocupó estas semejanzas con respecto a la tierra. Y dice el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 30, aquí hay una parábola donde habla de dos cereales también. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. En esta parábola se está hablando de dos cereales, la cizaña y el trigo. La cizaña también es un cereal, también es una planta de la misma familia de la cebada y del trigo, es decir, de la familia de las gramíneas. Pero a diferencia de estas dos que hemos estado estudiando, la cizaña puede ser nociva para el consumo humano. Entonces no debemos de ocupar harina de cizaña, por eso es importante no confundirla, porque es tóxica para el consumo humano. Pero el punto importante es que Jesús tomaba estos ejemplos, habla de una siega. En el tiempo de la siega se tienen que recolectar todos estos frutos. Pero en este caso hay cizaña y hay trigo. ¿Nosotros cómo entendemos esta situación? Dice el versículo 39. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo.
y los segadores son los ángeles. Así que de manera simbólica decimos, ¿qué simboliza la siega? Es el fin del mundo. ¿Por qué va a ser la siega el fin del mundo? Porque en ese momento se va a pasar la hoz, se tienen que cortar todas esas plantas y se va a tomar esas semillas. Pero la semilla de las plantas que son de trigo son las que se van a mantener. Y si es de otra planta como la cizaña, esas plantas van a ser quemadas. Así que, por lo que estoy explicando, entendemos que también la siega, la solemnidad que hoy estamos celebrando, tiene una situación simbólica que tiene que ver con ese fin del mundo en donde se va a hacer una selección de aquellos que hicieron la voluntad de Dios y de los que no la hicieron. ¿Qué simboliza la semilla? ¿Qué simboliza estas semillas que estamos hablando? Dice en el Evangelio de Lucas, vamos a Lucas, en el capítulo 8, versículo 11. Aquí lógicamente está hablando de una parábola, la que es del sembrador, pero también nos da el simbolismo de lo que es la semilla. Dice el versículo 11, es pues esta la parábola. La simiente o la semilla es la palabra de Dios. Pero lo que Dios espera de nosotros es que esa semilla sea buena. Por eso, cuando hablamos de la siega, y normalmente, tanto en la parábola que Jesús explicaba de la cizaña y del trigo, ahí lo importante es el trigo. El trigo es una comparación de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos pide Dios que llevemos el día de Pentecostés? Trigo. Es el nuevo presente. El día de Pentecostés es la siega del trigo. Por eso en Éxodo capítulo 34, versículo 22 que leíamos, dice, en la fiesta de las semanas o en la fiesta de la siega, es a principios de la siega del trigo. Entonces, si empezamos a comparar todos estos aspectos, nos damos cuenta que la fiesta de las semanas va más allá de lo que en ocasiones nosotros entendemos. Nos damos cuenta que es un simbolismo en la vida de la humanidad, en la vida de nosotros mismos. Y si nosotros queremos llegar hasta el tiempo de Pentecostés, ¿qué tipo de cereal tendríamos que ser para poder presentarnos en Pentecostés? ¿Qué tipo de nuevo presente deberíamos entregar a nuestro Dios? Nosotros tendríamos que ser trigo, porque eso era lo nuevo que se llevaba en la fiesta de Pentecostés, no otro cereal, sino el trigo. Y el trigo en la palabra de Dios tiene que ver con los hijos de Dios, aquellos que cumplen con sus mandamientos, aquellos que extraen la enseñanza de la palabra de Dios y comparten con el prójimo, que no ocupan todo para ellos, todo para mí. No dice, de todo lo que Dios te da, deja una parte para que puedas compartirlo con el pobre y con el extranjero. En ocasiones nosotros somos tan personalistas o queremos solamente estar en lo que nosotros tenemos y olvidamos el poder compartir las bendiciones de Dios. Esto es parte de la enseñanza. Esto es parte de lo que también nuestro Dios nos pide. Es cierto que cuando vino Jesús, Él vino a explicar cosas no que fueran nuevas, porque esto ya se había explicado con anticipación, pero el pueblo lo había olvidado. Cuando Jesús les decía, un nuevo mandamiento os doy, ama a tu prójimo como a ti mismo, no era un nuevo mandamiento. Eso ya estaba desde la antigüedad, Levítico 19, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el pueblo a veces no veía estos detalles tan importantes y los dejaba a un lado. Así que Jesús mismo a través de estas explicaciones recuerda todo eso. Y ahora Dios nos hace entender que en la fiesta de Pentecostés hay simbolismos muy interesantes y enseñanzas también. Comparte con tu hermano. Procura ser trigo, porque ese es el nuevo presente que le entregas a tu Dios. Dice Apocalipsis, vamos a entrar en la recta final, Apocalipsis capítulo 14. Dice en el versículo 15, y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Esto se va a dar, esto va a existir. La siega es el fin del mundo, lo explicaba Jesús. El tiempo de la siega, porque la mies, porque esas plantas ya están maduras y ya podemos determinar con facilidad qué tipo de planta es. Y si la planta es trigo,
pasará a la vida eterna. Pero si la planta no es trigo, no pudo contra la adversidad, seguramente tendrá que ser cortada y echada al fuego. Esto considerémoslo. Es parte también de nuestra enseñanza. Qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de servirle a nuestro Dios y que la iglesia de Dios, a pesar de esta contingencia, de la pandemia, de la enfermedad, estamos cumpliendo con la palabra del Todopoderoso. Vemos a través ahora de los medios electrónicos cómo es que la iglesia en general se ha preparado para entregar este nuevo presente. Considero que es el momento adecuado para poder entregarnos a nuestro Dios con todo nuestro ser. Aprovechemos esta hermosa oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y por último, dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, hoy hablamos todo lo concerniente a la siega. Decíamos nuestro tema, la siega en Pentecostés. Gálatas capítulo 6, y debo de cerrar con un versículo que tenga que ver con la siega también, si no, estaríamos alejados de la enseñanza. Dice Gálatas capítulo 6, en el versículo 7 en adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Hermanos, es el momento. Es cierto que la fiesta de Pentecostés es una fiesta de la siega, pero hablando de nuestra materia, hablando de nuestra vida como seres humanos, la siega como tal, de manera simbólica, aún no llega, porque la siega, decíamos, es el fin del mundo. Pero para que lleguemos allá, nosotros ahora en nuestra vida debemos de sembrar lo que queremos obtener posteriormente. Imagínense, si yo siembro cizaña, ¿esperaría yo que cuando llegue a segar, cuando llegue a hacer la siega, encuentre trigo? Pues no, porque yo sembré cizaña. Si yo siembro cebada, ¿qué voy a obtener al final? Cebada. ¿Qué tenemos que sembrar ahora en nuestra vida? Trigo. Tenemos que sembrar trigo, que es la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios no nada más es expresarla. La palabra de Dios es vivirla. Es que se manifieste por medio de nosotros. Sembremos entonces en nuestra vida el trigo, porque si nosotros sembramos para el Espíritu trigo, alcanzaremos la vida eterna. Cuando llegue el tiempo de la siega, de eso que nosotros estamos sembrando actualmente, vamos a obtener aquello por lo que yo estoy trabajando y lo que estoy cuidando en mi terreno, la vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Hay muchas personas que por situaciones como las que estamos viviendo empiezan a desmayar y dicen, ¿y entonces dónde está Dios? ¿Dios no me protege? Cuando esta enfermedad impacta en alguna familia, empezamos a perder la fe. Esto no debe de ser así jamás, sino saber que todo esto, aunque vivimos en este cuerpo físico, hay algo que Dios nos ha prometido y que el Todopoderoso cumple siempre sus promesas. Siembra trigo, siembra en la palabra de Dios, siembra en el Espíritu y del Espíritu segarás vida eterna. ¿No es lo que buscamos? ¿No es lo que queremos? Eso es lo que buscamos, hermanos. Aprovechemos cada instante de nuestra vida y dejemos atrás todo aquello que nos puede ser un obstáculo. Compartamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Hoy lo aprendimos. Y que esta hermosa solemnidad, aunque ya está entrando en la recta final, la hayamos disfrutado al máximo. Ahora se acerca un sábado semanal. Sigamos aprovechando el tiempo que Dios nos da. Y seguramente será Dios el que nos dará un pago muy importante, la vida eterna. La siega en Pentecostés realmente es alcanzar la vida eterna. Que podamos ser esas plantas, esos cereales, ese trigo, que es un nuevo presente para nuestro Dios. Y que somos nosotros, que nosotros nos vamos a entregar al Todopoderoso haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pasa a vosotros, hermanos.